cuánto pesa el legado del peronismo histórico en el presente kirchnerista, cuán bueno o malo fue el legado, ese legado del menemismo, cuán capitalista o cuán comunista es la Argentina. Se discutió en la Asociación de Empresarios de Argentina, en la EA, esta semana. Algunos empresarios sostenían que Argentina se tiene que decidir por el capitalismo y alejarse del comunismo. Estamos con un economista de fuste especializado en la historia de economía, Gerardo de la Paulera. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar en la repregunta. ¿Qué tal, Luciana? Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, Gerardo de la Paulera es doctor en economía por la Universidad de Chicago, es economista por la Universidad Católica Argentina, es uno de los fundadores de la Universidad de Itela, profesor en esa universidad de Historia de la Economía, precisamente su foco es la historia de la economía argentina y latinoamericana. Ha sido profesor en la London School of Economics, en Northwestern University, en Oxford, en la Paris School of Economics. Bueno, universidades realmente muy prestigiosas. También fue presidente del Global Development Network en la India. En la India, Nueva Delhi. En la India es director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, autor de 3 libros, coeditor, Nueva Historia Económica de la Argentina, La Economía de Perón, una historia económica 1946-1955, y el libro más leído de Gerardo, Tensando el Ancla, que fue publicado en el Fondo de Cultura Económica en México, y lo han leído, bueno, economistas de distintas generaciones. Gerardo, en AEA, Federico Braun causó incomodidad con sus declaraciones sobre qué hace la anónima con la inflación, dijo remarcar. Eso generó mucho impacto en la opinión pública. Pero también habló de una Argentina que debe decidirse por el capitalismo y debe alejarse del comunismo. ¿Hay algún momento de la historia argentina en la que el comunismo haya sido un horizonte y un riesgo, se haya acercado a la Argentina a esa concepción económica del comunismo? No, para nada. Yo creo que probablemente Federico Braun se haya, digamos, haya malinterpretado. Yo creo que lo que la Argentina es básicamente una sociedad fascista o bloqueada. Estuvo siempre mucho más cerca de un sistema corporativista, en donde vos tenés básicamente una coalición entre el Estado y grandes conglomerados, digamos, del sector privado. Y entonces, ya en el corte de 1943, 1945, empiezas a tener una sociedad o un sistema socioeconómico radicalmente diferente del que tuviste previa a la Segunda Guerra Mundial con el advenimiento de Juan Domingo Perón, y es allí que cuando la sociedad se empieza a bloquear, y yo te diría que la Argentina nunca hubo ninguna chance de transformarse en un país comunista, sí, básicamente en un país autocrático. Yo diría que el modelo argentino, la aspiración del kirchnerismo es transformarse en un modelo a la rusa, ¿no? En un modelo a la rusa no comunista. No, a la rusa, claro, digamos, si Federico habla del comunismo como también un modelo autocrático, pero digamos, la Rusia actual es donde vos no tenés absolutamente ninguna separación de poderes, la oposición está asfixiada. Y en términos económicos, este capitalismo de amigos que define la economía rusa y Putin con sus oligarcas es una manera de pensar en que el Estado, porque el señalamiento era que el Estado tiene los medios de producción. ¿En ese modelo del capitalismo ruso a la Putin hay algo de eso? Mirá, no, bueno, hay algo de eso, pero también tenés ¿qué es lo que le pasa cuando se cae la Unión Soviética? Cuando se cae la Unión Soviética, vos tenés lo que se llama una privatización instantánea de bienes, hecha de manera muy desordenada, en donde los amigos del poder se hacen de grandes conglomerados, ¿sí? ¿No? Y por lo tanto, bueno, queda esa estructura, y vos tenés en Rusia primero es un país que tiene un PBI realmente muy bajo. Rusia es un país importante simplemente porque es potencia nuclear y porque está en un enclave geopolítico importante. Pero claramente no es un sistema comunista, sino es capitalismo de amigos, podemos definirlo bueno, así. la Argentina ni siquiera capitalismo, sí, ha sido, sí, un cocoliche, digamos, en donde vos tenías, sí, algunos grupos que tampoco florecieron demasiado, en connivencia con el Estado, y donde vos tenés intereses, crear un sistema realmente corporativista, donde tenés el grupo, ¿no?, de los sindicalistas, el grupo de los empresarios, es decir, el grupo, bueno, el sector público. Entonces,
vos tenés una sociedad bloqueada. ¿Qué quiere decir sociedad bloqueada? Que es un concepto que... La sociedad bloqueada es un poco lo que en algún momento Juan Carlos Portantiero hablaba de un empate hegemónico, el problema que tenés ahora que luego, donde vos has asfixiado al capitalismo. El capitalismo es el sistema económico en la historia de la humanidad más exitoso para la movilidad social, para el progreso, para sacar las personas de la pobreza. Eso no hay ninguna duda. El problema de la Argentina y de la matriz kirchnerista que se viene sosteniendo durante tantos años, en los últimos, desde el regreso a la democracia, ha estado la mayor parte en el poder, no es un modelo capitalista virtuoso. No, bueno, lo voy a explicar rápidamente como tenemos poco tiempo. Cuando yo estaba viviendo afuera, pero cuando Kirchner asume, yo siempre le decía a un amigo, un colega economista muy optimista, que Kirchner va a hacer exactamente la misma política que sabe hacer que hizo en Santa Cruz. Va a ser rentística, va a extraer, no va a generar riqueza, va a extraer lo que hay. Extraer no solo recursos naturales, extraer en términos de recaudación impositiva. Extraer, ¿por qué? Porque luego los 10 años de convertibilidad, lo que a pesar de la crisis básicamente política del 2001, que se transformó luego de vino en una crisis económica, si hay algo que quedó es un país fenomenalmente capitalizado, porque la inversión en la modernización de la Argentina en la década de la convertibilidad fue la más importante del siglo XX. Entonces, y encima tuviste el aumento, entra China al comercio mundial, que es un shock positivo, aumentan los términos de intercambio, entonces en la mezcla de un país capitalizado con aumento de los términos de intercambio, el kirchnerismo se los devoró. Así como se devoró las regalías, digamos, petrolíferas, digamos, Entonces, yo le dije a un amigo, no es que Néstor Kirchner se va a poner a estudiar inglés y va a cambiar su parecer. De manera racional, va a ser extractivista, va a ser rentístico. Claro, rentístico y también esta idea de instituciones extractivas. Totalmente. Como el economista que Daron Acemoglu y Jim Robinson tienen básicamente ese concepto. Por ejemplo, la Argentina, si vos te pones hoy en día... ¿Cuándo, por ejemplo, un país como Gran Bretaña, que fue potencia mundial, resuelve el problema, digamos, la discrecionalidad de instituciones? En la Revolución Gloriosa 1688. Siempre a mis alumnos les digo que la Argentina no pasó 1688 todavía. ¿Qué pasó en 1688? Y básicamente hay una revolución, se llama la Revolución Gloriosa, en donde de una monarquía absolutista se pasa a una monarquía constitucional y se crean instituciones que están hoy en día en Gran Bretaña. La del primer ministro, la del Banco de Inglaterra independiente, la de la prohibición que el Banco de Inglaterra le avance a la corona, digamos, fondos, y que además el Congreso, el Parlamento, controle los gastos de la corona, del regente, y además de que se sancione la estabilidad perenne de la libra esterlina. Entonces, vos ahí, y además afirmar los derechos de propiedad. Claro. Entonces vos tenés 5 y la Court Chamber, o sea, la Corte Suprema de Justicia Independiente. Esos 5 vectores son vectores que te generan en Inglaterra un montón de cosas. Te genera derecho a propiedad, importantísimo para las invenciones en la Revolución Industrial. Básicamente, evitar impuestos arbitrarios, importantísimo para la generación del mercado de capitales, ¿sí? Eliminación de impuestos arbitrarios que hacía la corona, claro. Importantísimo básicamente para el desarrollo de la riqueza. Y lo tenés nosotros estamos en un mundo prejovesiano acá. Esto básicamente es un caos, es un caos institucional. Y en ese sentido, Acemoglu, cuando habla de economías y sociedades extractivistas, no solamente las que viven de los recursos naturales, sino que tienen un sistema institucional que, por ejemplo, pone en riesgo la propiedad privada y los derechos que eso, las posibilidades que eso genera. Absolutamente. Acá en la Argentina lo que vos no podés hacer si sos racional, primero no se puede progresar, o sea, la clase media no puede progresar y lo sabe. Por eso se consume todo el salario en comprarse zapatillas, hay un aumento en el consumo de estos bienes, estos goodies, como digo yo. Se ahorra gastando, esa es la idea, ¿no? Le gana la inflación gastando. Se ahorra gastando porque no hay absolutamente ningún futuro. Entonces, ¿y por qué no ahorrar? Porque cada vez que los argentinos ahorraron, finalmente el Estado se lo confiscó. ¿Entendés? Sí. Claro. Eso es importante. Entonces, básicamente hay siempre una idea de buscar en las bolsas de plata de los demás, porque vos tenés obviamente un régimen estatal, un sistema, digamos, del Estado,
que asfixia al sector privado y que es infinanciable. Entonces, ¿qué Gerardo, haces? Sí, quiero ir a un tema muy interesante que mencionaste al pasar. Hay muchos temas mencionaste al pasar. sí, Definiste al menemismo como el proceso de modernización más importante que tuvo la Argentina. Ahora vamos a ir a eso. está bien. Hiciste una referencia a la economía que llega hasta antes del peronismo, heredada o como consecuencia del Sí. siglo XIX, ese primer ingreso al siglo Sí. XX, y el trastoque que implica 1944, ese año Sí. clave. Todo eso es parte de un paper súper conocido y súper leído en la Argentina y en América Latina, un paper de tu autoría, Passing the Buck, Monetary and Fiscal Policies, pasando la pelota, Sí. políticas fiscales y monetarias, que lo escribiste junto con María Alejandra Irigoyen y Carlos Bozzoli en 2003. Sí. ¿Es así? Bueno, Sí. ese paper tiene una noción muy interesante en los fundamentos, en los argumentos iniciales, de que las economías presentes son procesos dinámicos que de alguna manera heredan los efectos colaterales de lo que ha sucedido antes en términos económicos Claro. y generan consecuencias hacia adelante, de Tom Sargent, un macroeconomista, Sí, un economista y Robert Barros, sí, Tom Sargent y Barros, sí, que sí. Exacto. Eh, En ese paper señalás primero ese menemismo como el proceso de modernización más importante y casi el mejor gobierno de la historia. que es la argentina. primera presidencia, la segunda ya es bastante inferior, digamos. Bueno, la primera presidencia es... De Menem estamos hablando. De Menem. ¿Por qué? Porque ha venido está muy instalada esta idea con el auge y la mayor exposición que están teniendo las ideas de Javier Milei, que vuelve sobre el menemismo y que cita también este paper. Bueno, sí, bueno, este paper es un paper científico, no voy a explicar para la audiencia, digamos, es un paper bastante sofisticado, como tú dices muy bien, limpia de la herencia que vos recibís, calcula, digamos, qué herencia le dejás a la próxima administración, con lo cual calcula indicadores de lo que se llama de presión macroeconómica o indicadores de conducta fiscal, digamos, y absolutamente allí te sale que en esa mezcla la mejor presidencia es la primera presidencia de Menem, ¿correcto? ¿Cuáles son esos indicadores tan claves que Mira, definen? uno es el índice de presión macroeconómica clásica, es decir, qué se hizo con la inflación, ¿no? Qué pasó con la tasa de interés, ¿no? Qué pasó con la inversión, qué pasó. Luego los indicadores de presión fiscal, es cómo manejaste la deuda interna, la deuda externa, cómo se manejó el déficit fiscal o el superávit fiscal, ¿no? Y en la parte del índice macroeconómico clásico tenés la tasa de crecimiento económica también. ¿Cuánto fue durante esos años, en ese primer gobierno de Menem? Y bueno, ahí vas a tener prácticamente, no me recuerdo exactamente el número, pero creo que ha habido un acumulado casi del 50%, ¿viste? Pero lo más importante que vos ves en la primera presidencia de Menem, además de la estabilidad y que mataste la inflación. La convertibilidad, ¿no? La convertibilidad Caballo, es que eso que le produce al empresario o que le dice al agente económico que piensa que esto viene viene fuerte, viene serio. Claro. Y entonces cuando viene serio, ¿qué se decide el empresario? O bien vende su empresa o bien se decide invertir con tecnología moderna. Lo que vos observás desde el punto de vista del grado de apertura, la economía al revés de lo que se dice, que es el boom más importante de las exportaciones de origen manufacturero. O sea, el boom más grande que tiene Menem es la diversificación de las exportaciones. Entonces, cualquier colega piensa exactamente al revés porque no ve los números. Te dice que durante la época de Menem hubo una primarización y una destrucción de la industria, al contrario. Sí, la importación invadió a la Argentina. Claro, al contrario, es justamente lo que vos ves en los datos oficiales, que hubo una modernización y una apertura de la economía fenomenal durante la época, justamente porque no hay nada más importante para una sociedad democrática que la estabilidad, para cualquier estrato social. La estabilidad es decir, la estabilidad de la moneda es tan importante como la ley o como la justicia. ¿Exportaciones se comportaron también al alza? Se comportaron al alza en un momento en que Menem no tenía términos de intercambio tan buenos como los que tuvieron luego. Por los commodities, Dualde, por precios de commodities. Claro, tuvieron términos de intercambio bastante flojos, el pobre de la Rúa, peores aún, uno de los peores de la historia. Entonces se comportaron, entonces vos tenías, y uno lo sentía, yo era rector, el primer rector de la Universidad de Itela, uno sentía
cómo ese capital humano que iba formando se necesitaba, la demanda de skills, la demanda de educación era importantísima en ese Ahora, momento. Gerardo, me interesa particularmente esa valoración, esa especie de reivindicación del menemismo en un contexto inflacionario que roza cada vez más, está el fantasma de la hiperinflación cada vez más cerca, porque logra, como los economistas sostienen, el único periodo en las últimas décadas en el que se logra una inflación cero. Ahora, en esta concepción de indicadores de cómo una presidencia, una gestión política económica deja un legado hacia adelante, ya hay un problema en el menemismo en relación al legado más adelante de su segundo gobierno, porque como vos señalás, ese segundo gobierno, en 1995, la desocupación llega al 17,5%. Bueno, sí. ¿No se tiene en cuenta para analizar ese legado? No, pero pará. Acá yo creo que acá hay dos cosas. O sea, cuando vos haces un cambio estructural tan fenomenal, no lo podés hacer sin errores. Si no, viste, esto es infalible. Sí. Yo creo que hay dos errores que se hicieron en la presidencia de Menem. Voy más rápido para responderte a lo que vos decís. Sí. Uno es que se subestimó con qué facilidad vos podías tener una reasignación del mercado laboral, de la gente que había estado en Entel, en lugares que estaban como ñoquis, reasignarlos a un sector más productivo que estaba creciendo. Ese es el punto uno. Que sí que deberías haber hecho una especie, como había una externalidad negativa ahí tendría que haber habido una oficina del Estado para capacitar. Claro, porque en 1989, últimos meses del gobierno de Alfonsín, la desocupación llegaba al 7,6% y en 1995 al 17,5%. Termina 1999 con 14,3% de desempleo. Y bueno, mirá, vos podés tener una sociedad estática básicamente como la India de Gandhi, donde la tasa de desempleo era del 3%, pero el 50% se moría de hambre. O sea, la tasa de desempleo muy baja o alta, si vos tenés muchísimo cambio tecnológico, no es el único lugar que hay que cambiar. Vos tenías una tasa de desempleo mucho más alta, pero mucha rotación, no se quedaba enclavada la gente en esa tasa. Fíjate España. España durante el milagro español, ¿cuánto tenía de tasa de desempleo durante Felipe González? Léete todos los años, 20%. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos lees son las mismas personas que están, no. Es un stock que se sostiene el 20%, pero las personas... Sí, hay creación y destrucción. Claro. Entonces de golpe te queda un poco alto. Obviamente en España vos tenías, como estaba atada a la Unión Europea, tenías un sistema seguro de desempleo, cosa que por ahí Menem lo que hizo es indemnizar a la gente que, como dice Levi Gillati en su libro, se la gastó en comprarse el remis Logan. No quiero hacer publicidad negativa del auto Logan. Pero digamos, y el segundo problema que tuvo Menem fue por ahí subestimar. Yo creo que la reforma del sistema de pensiones fue excepcional, fue muy buena. Lo que pasa es que subestimó el agujero fiscal que dejó descalzar, ¿viste? Las personas que aportaban al sistema, todo eso le dejó, digamos, un contingente fiscal grande. Y por último, lo que vos decís, vos me estás diciendo con respecto a la segunda presidencia de Menem. Claro. Menem también se engolosinó, como todos los presidentes argentinos, con respecto a la reelección. Y allí fue cuando se empezó a tirar en el pie de la propia convertibilidad, porque empezó a hacer adelantos transitorios a las provincias, que sí que empezó a aumentar el gasto público, por más que sea transitorio, que de alguna manera no se condecía con una estabilidad monetaria, porque detrás de la estabilidad monetaria, la otra cara de la moneda, de tener moneda, es la conducta fiscal. Hay que pensarlo en equilibrio general, o sea, no existe, o sea, la moneda es un pasivo del Estado vis-a-vis los ciudadanos. O sea, detrás de eso, ¿qué quiere decir? Que vos tenés que tener conducta, se demuestra fácilmente que tenés que tener conducta fiscal. Cuando vos ves que no tenés conducta fiscal es porque tu moneda se va a empezar a depreciar. Ahora, hoy, a la hora de pensar, escuchamos a distintos candidatos, bueno, bimonetarización, dolarización no, porque no se podría, unos dicen dolarización sí, no pueden producirse también mayor consolidación de la pobreza y un desempleo mayor. Pero mira, al contrario, lo que te produce mayor pobreza es la existencia, es que los gobiernos impidan circular a la moneda argentina, que es el dólar norteamericano.
La moneda argentina es el dólar norteamericano. Entonces el cepo... ¿Pero a qué valor tendría que circular? No, el dólar norteamericano podría circular. Yo creo que Alberto Fernández se perdió de una manera increíble. Mauricio Macri también, ¿no? Increíble de reconocer básicamente que la moneda que han elegido los argentinos es el dólar norteamericano y que hay mucha liquidez de los argentinos en esto. Entonces, lo que este gobierno hace con el cepo a lo único que va dinámicamente es ir achicando la economía, minimizando la inversión, produciendo más restricciones de divisas para el Estado, ¿entendés? Entonces, si vos tenés un sistema bimonetario, ojo, con orígenes legales, legítimos, vos tendrías realmente muchísimas más transacciones, mucha más fluidez, más inversiones. Es como si Francia de golpe prohibiese la circulación del euro. Pero el valor debería ser el valor del dólar blue o del No, dólar pero oficial. una cosa es la dolarización y otra cosa es el sistema bimonetario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la diferencia? En un La sistema diferencia- bimonetario un voy sistema- a la verdulería y pago. Vos tenés ahora en el fondo un sistema monetario, pero tenés que jugar a las escondidas. Un sistema bimonetario Pero jugando a las escondidas. Y que es transaccional. Pero Lo digo, que- en para- este sí. que es transaccional. Que vos vas y de golpe para algunas transacciones en el mercado secundario de autos y medio, viste, en el Barrani, que es decir, medio en la economía informal, Sí. haces una transacción para comprarte el auto usado en dólares, ¿sí? Si vos que te compraste un auto, tenés los dólares, viste, bajo el colchón, te compras el auto usado, ¿correcto? Sí. Entonces, existen un montón de transacciones en dólares aquí en la economía argentina. Digamos, sancionar por ley que vos puedes hacer transacciones legales en dólares para el tema transaccional significa que, sí, o que el almacén, no sé si el almacén para el cambio menudo, pero que vos podrías contratar alquileres en dólares, Sí. que vos podrías, sí, ir directamente, para eso... Pero vos- ¿y a qué dólar? ¿A qué precio el dólar? Bueno, no, lo que pasa es que para que vos tengas un sistema bimonetario no puedes tener cepo. Vos tenés que tener un dólar que sea el dólar del mercado libre. Sí. ¿Entendés? O sea, entonces, como es en Uruguay, como tenés en Perú, vos podés pagar en cualquiera de las dos monedas. Es verdad que en Uruguay por ahí sumas un poco, digamos, más grandes, pero bueno, a medida que vos tengas un sistema bimonetario, también van a circular los quarters americanos. No es que no vas a tener cambio menudo. Sí. ¿Entendés? Pero lo que yo voy más allá, en una entrevista que me hicieron, yo creo que vos tenés que ir a un sistema bimonetario donde no sea solo transaccional, solo para que vos puedas comprarte, sino que haya un sistema financiero que canalice, digamos, los dólares de los argentinos, que sea un sistema offshore, que sea un sistema que no está bajo la ley argentina porque nadie cree en la ley argentina. ¿Cuántas veces nos quemamos acá de traer dólares? Entonces sea un sistema offshore, que es decir, cualquier gobierno, ya sea de Macri o populista, acepta que los bonos argentinos vayan bajo la ley de Nueva York o de Londres, ¿correcto? Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué no podríamos tener un sistema financiero separado del sistema doméstico, offshore, para que sea aplicado en dólares, para que sea aplicado a inversiones en el territorio argentino, pero que esté fuera de las garras, digamos, de la clase política? Como garantizarle a esos inversores que vengan, traigan sus Claro, dólares claro. y que va a haber un sistema legal que es un los sistema ampara. legal, pero es offshore, quiere decir que se rige por una ley. Sí, Pero entiendo. así como no sé por qué sería, digamos, la afrenta de Corpes, porque si a los bonos, que es la deuda soberana, aceptamos tener una ley, mucho más importante es generar un vehículo que pueda canalizar la inversión, la cantidad de fondo dólares. no es Imagínate, porque- sí, sí. pero imagínate, el capital es escaso en la Argentina, ¿correcto? El capital es abundante en los países ricos. En los países ricos vos tenés rendimientos del 3-4%. En Argentina tendrías rendimientos genuinos del 8-9%. Para la pyme en Santa Fe, para la Pampa Gringa. ¿A vos te parece que si hay seguridad jurídica, yo como argentino no me gustaría invertir en mi propio país? Claro. ¿No? Entonces digamos, ¿pero qué significa esto? Que el sistema bimonetario indirectamente le pone presión a una cierta conducta en la política monetaria al peso. Sí, le pone un límite, Le ¿no? pone un límite. Claro. Entonces, eso al político obviamente no le gusta. Dos Y a varios preguntas. empresarios tampoco le gusta. Gerardo, dos preguntas finales. La primera es, en este paper tan importante que pasando la pelota, Sí. en la otra de las presidencias que señalás como
interesantes y significativas a la hora del legado que dejaron es la de Roca en el siglo XIX. Sí, la de Roca es una, sí. Bueno, ese siglo XIX que se empieza a constituir con la generación del 80, con esas presidencias tan interesantes que ponen los cimientos fundacionales de la Argentina, decías, se detiene de alguna manera en 1944. ¿Por qué la presidencia de Roca es tan interesante y qué pasa en ese 1944 que frena un poco? Bueno, hay dos presidencias de Roca, ¿no? Está la presidencia Roca del 80, o de 1878 a 1884. Bueno, no sé, o del 80 en adelante, pero luego viene Juárez Selman, que produce la famosa crisis de Baring, y luego el Roca, que es el que lanza la primera convertibilidad fuerte de la Argentina, que aguanta 14 años, que es la famosa ley de conversión del 1899. Entonces, Roca además sabe canalizar la entrada de capitales, sabe canalizar la inversión en ferrocarriles, ¿viste? En alumbrado, en puertos. Entonces es considerado, y además había sido héroe ahora, ¿viste? Obviamente con la, ¿cómo se llama? Con toda esta mentalidad de la cancelación. Claro, Roca aparece, ¿viste? Como Roca fue muy importante porque Roca asegura para la República Argentina la Patagonia. O sea, Roca es un gran, y además dirime los límites de 1898. Pero en términos económicos... En términos económicos, entonces deja, digamos, toda una estructura económica de una estabilidad muy importante que va a llegar hasta la creación del Banco Central, hasta 1935, ¿no? Entonces, ese va a ser Roca. ¿Qué es lo que ocurre después? Después hay un cambio institucional que es la Ley Sáenz Peña. La Ley Sáenz Peña significa el advenimiento de un nuevo partido que es la Unión Cívica Radical, que incluye a muchos inmigrantes que ya son argentinos y se genera el voto obligatorio masculino. ¿Estás ¿correcto? hablando del Irigoyen populista que va a Irigoyen, derivarse después de como Irigoyen, una oportunidad a partir de eso, de esa posibilidad de que las masas elijan? Imposible. Si uno mira los datos del Irigoyen tiene una conducta fiscal intachable. Irigoyen, que le toca presenciar, digamos, estar en medio de la Primera Guerra Mundial con la caja de conversión cerrada, porque todo el mundo la tenía cerrada porque estábamos en plena guerra, es decir, que era una medida transitoria. Irigoyen tiene, digamos, un apego por la estabilidad monetaria muy fuerte, un apego por no aislarse del resto del mundo muy fuerte, que la mimica Juan B. Justo. Juan B. Justo, cuando vos lees, como Irigoyen, cuando lees algunos escritos monetarios, parece Milton Friedman, más o menos, y socialista. Porque tanto los socialistas como los radicales eran absolutamente fanáticos del patrón oro. Porque el patrón oro te garantizaba estabilidad de precios, significa que el poder adquisitivo de los salarios de los obreros o de la clase media estaba garantizado. Claro. Eso que te parezca insólito, por eso digo, era. Entonces, Roca es muy importante, y la Argentina va a tener la moneda más fuerte del mundo, porque obviamente tenés los países beligerantes que tienen hiperinflaciones en Europa, va a tener la moneda más fuerte del mundo desde 1892 hasta 1935. O sea, hay un dicho francés, que cuando iban en los 20, que los voy a decir en francés, pero se llamaba riche como un argentin, rico como un argentino, porque iban claro, los argentinos en los 20 a París y pegaban los francos en el techo de los subtes. O, digamos, tenés la vaca atada. Tenés la vaca atada significa que las clases pudientes argentinas iban a París con su vaca lechera. O sea, si en Europa se consideraba que el país con mayor futuro, con mayor generación de prosperidad, era la Argentina. Claro. Y era cierto. Ahora, ¿por qué cambia? Cambia en el 14 porque un shock importante para Argentina es la caída de Gran Bretaña como hegemonía mundial. Y entra Estados Unidos. Y con Estados Unidos tenemos algunos problemas, porque Estados Unidos tiene ventajas comparativas como la Argentina. Es un gran granero del mundo, Estados Unidos. Y además es una nación que le cuesta mucho, hasta a Woodrow Wilson, le cuesta mucho tomar básicamente el liderazgo internacional. Para Gran Bretaña la Pax Victoriana o la Pax Británica le venía al dedillo. ¿Viste? Gerardo, dejaste claro que Irigoyen para nada tuvo una política económica populista. No, al contrario, yo diría que básicamente fue mucho más una continuidad que básicamente un cambio. Luego la segunda, una continuidad de ese siglo, de ese final del siglo XIX. De una visión donde ojo, ya los argentinos estaban viendo que el mundo no era igual, ¿correcto? Pero
de todas maneras, digamos, los 20 fueron una década donde además hubo un boom fenomenal de la industria argentina. La Argentina es la primera potencia industrial de América Latina hasta 1940. Bueno, potencia industrial, que empieza en 1870 la industria, no es que empieza con la sustitución de importaciones, como te quieren decir los manuales de la secundaria. El gran cambio de 44, que es esta concepción corporativa. Que Y hay un error, hoy. claro, hay un error, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Tengo poco tiempo, yo sé, pero digamos, ¿qué es lo que ocurre? Acá ocurre que cuando viene la Segunda Guerra Mundial, vos tenés que Europa pasa a tener un sistema capitalista mixto. Entonces, como Europa está destruida, vos tenés que hay intervención del Estado, donde Francia estatiza los bancos y demás, pero para enseguida llevarlos cuando esté a privatizaciones y demás. Y se adhieren a Bretton Woods para que se restablezca el comercio multilateral. Juan Domingo Perón, que era una persona brillante, obviamente brillante, le dan el consejo equivocado. ¿Quién se lo da? No lo sabemos, pero tiene un consejo, hay un consejo. Yo creo que él ve que para ampliar su base de poder, ¿entendés? Que era con estos sindicatos y demás, obviamente los trabajadores estaban en la industria. Entonces, protegiendo un poco la industria, mantenía su base de poder. Es decir, no es que él no estaba... Y uno sabe que pegan el palo, digamos. ¿Pero cuál es el consejo equivocado? ¿Cuál es la mirada equivocada? El consejo equivocado es cerrar la economía, no adherirse a Bretton Woods. Argentina no hace parte de la creación del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. E ir a un sistema autárquico o de bilateralismo, empezar a poner un impuesto, digamos, a los sectores de ventaja comparativas que era la ganadería y la agricultura. Generar un proteccionismo absurdo, la sustitución, digamos, de importaciones. Pero absurdamente caro. ¿Esa visión sigue pesando hoy en el kirchnerismo como legado? Yo creo que el kirchnerismo es una colección de opiniones pragmáticas absolutamente deshilachadas. No hay absolutamente ningún pensamiento coherente del kirchnerismo, no existe. Y de economía no saben nada, nada es nada. Así que creo que Cristina es lo que ustedes sos, pero obviamente es la política más brillante que ha generado la Argentina en los últimos 25 años, lamentablemente con una concepción de lo que es la sociedad global absolutamente equivocada. Bien, muchísimas gracias, Gerardo de la Paulera. Gracias. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.